Queridos amigos, con mucha alegría recibo esta tarde a un escritor, dramaturgo, editor, corrector, un crítico de la vida definitivamente y también de la escritura. Se trata de Efraín Villasís. No nos habíamos conocido a este punto, hasta este punto de la vida, pero en realidad yo diría que sí, porque lo había leído en una ocasión hace algunos años atrás y ahora hace no mucho. Y estamos aquí primero para conocerlo, como no, y luego para que nos cuente más sobre cositas que viene haciendo y que va a presentar próximamente. Bienvenido a este espacio. Buenas tardes, hola Reina Victoria. Sí, hablamos antes sobre Ciudad Yenga, creo. Ujú. Y yo andaba por el páramo en un proyecto y así es que no coincidimos para conversar. Y desde Sí, ahí hasta ahora, sí, somos como 3 años o 4, creo. un poco más en realidad. Ah, más, sí. Sí, pueden ser unos 2020. 6 años. Ah, no, sí, sí, son 6 años. Estoy Ujú. loco ya, sí. Sí, sí, me estaba acordando de las sensaciones que me generó el libro y tu tipo de narrativa. Ya vamos a llegar a ese punto. Primero, nuestros queridos amigos Gracias, seguramente, gracias por la invitación. no gracias a ti, quieren saber quién es Efraín Villasís. Qué difícil eso. ¿No es cierto? Escribo, hago novela ahora y un poco edito revistas gremiales. Eso, trabajo en cosas así y allá, pero me dedico a escribir los últimos años solamente. Los últimos años. ¿O la escritura siempre ha estado presente desde infancias, adolescencias, o no Ah, necesariamente? no, sí, sí, siempre he estado escribiendo. Dejé como 15 años de publicar más bien. Como Ok. 12, 15 años dejé de publicar. Escribir casi siempre. Hice mucho periodismo cultural, bueno, reseñismo si quieres, y crítica y ensayo, literario y plástica, un poco de cine. Luego dejé todo y volví, pero ahora volví solo a narrativa. Ya no quiero hablar de nadie en específico en mis textos o hablar de eso. En algún momento volveré al ensayo, sí, pero ahora estoy con la narrativa específicamente, cuento y novela. ¿Hubo algún disparador para tomar esta decisión? ¿Por qué únicamente narrativa, cuento, novela? Porque siempre tuve el pretexto para no hacerlo. Normalmente quienes tenemos que trabajar para vivir, el- cosas como la literatura o el arte tienen un espacio aparte. Entonces, simplemente vivía un momento de escribir para los periódicos y siempre estaba de lado la narrativa, que es siempre lo que quise hacer. Un poco hice teatro. Luego fui editor de la revista de Artes Escénicas El Apuntador. Mm. Estuve detrás de eso con Genoveva Mora un tiempo. Luego me dediqué a producción musical, clásica especialmente, en la Fundación Salomé Villar Rosales. Y tenía columnas en el Hoy cuando había, en La Hora por años, y escribía de vez en cuando El Universo, en El Comercio, así. Entonces me dedicaba a eso. Entonces, entre que hacía eso y cubría eventos y me iba al teatro y al cine y viajaba y eso, siempre estaba del lado narrar. Y narrar tiene que ver mucho con el tiempo y la disciplina. Entonces, para dedicarme a escribir un libro, sí necesito 4 horas diarias seguras y necesito disciplinar porque me disperso fácilmente. No hay mucha estructura. Me gustaría saber si a lo largo de estos años de variedad de actividades siempre cargabas esa libretita con ideas de algún día esto va a suceder, algún día esta va a ser la historia o este va a ser el personaje que tendrá su desarrollo. La verdad no. Más bien han estado rondando historias en mi cabeza y al final he terminado escribiendo cosas que las he pensado y otras que no. Alguna vez ya había escrito 2 o 3 novelas antes. Una fue a un concurso que no terminó bien, es decir, no existió. No busqué editor y lo abandoné. Y luego, en este tiempo, desde el 2018, 17 más 16, que decidí volver a narrar, lo que he ido haciendo es que he ido registrando posibles historias a contar. De esas han salido 4 ya, 2 están pendientes, estos ya van 6. Y eso, lo que sí hago es escribir a mano, que eso es otra cosa. Pero terminan siendo textos que subo a mi página o textos como prosas poéticas, que es lo que hice en Parque Inglés, mi libro anterior, Ujú. que es una cosa totalmente diferente, pero no realmente voy haciendo notas para lo que voy a escribir. Más bien me siento y empiezo a escribir y eso fluye 6 meses, un año o dos, no sé, pero Tiempo es todos los tiempo. días. Muy bien, es decir, es mucha disciplina. ¿Cómo haces para lidiar con el abandono? Porque hace un momento mencionaste el abandono. A veces es fácil dejar de lado alguna historia que se bloquea o porque a veces eso nos pasa como seres humanos, no podemos continuar o abandonamos porque tal vez no es el momento o eso, nos bloqueamos, no sabemos exactamente por qué, pero hay algo ahí que Em, mm, no ha pasado. no, más bien es,
quiero decir, me estaba acordando de una frase que decía Murakami recién en una entrevista, que él decía que no entendía cómo la gente sufre en la página en blanco. Yo tampoco sufro. Él dice que no sufre y yo tampoco. Y creo en eso de que cuando dice escribir, escribes. Y una historia va hasta donde tiene que ir. Y si no se cierra, es porque no hay más que decir. Entonces, si se trunca, no es un tonto por despegarse, abandonarse o perderse de la historia. Simplemente creo que la historia no da. Yo tengo como dos o tres cosas, o un poco más que inconclusas o cortadas, quietas, que no sé si las retome. Y tengo otras concluidas que no las quiero ver. Pasa, Pero, pasa también. pero normalmente cuando empiezo a escribir, eso fluye. Estoy en tema, es como el músico, un pianista y dice estar en dedos. Normalmente estoy en dedos, entonces escribo todos los días, sea una línea o dos páginas o 10, es decir, 1000 palabras, 2000 o 100 palabras. Es estar en tema. Entonces cuando estoy en tema, sí, es como que va fluyendo, el tiempo es el que pasa. Pero si hay unos días o dos que me separe del tema, no significa que me desconecte. Está ahí. Pero llega un momento en que una historia para y para. Es decir, no, no es que la extiendo ni la largo o busco forma de acortarla. Simplemente la historia tiene que darme el proceso ese de concluir o de que ya esté terminada. Además, no tengo así como un fin. Voy a contar de la A a la Z el viaje de aquí a acá. No, Solo son cerrar, temas. fluye. Ujú, fluye, fluye, sí. Hace poco se sentó en este espacio, creo que fue Javier Moro, espero no equivocarme, pero mencionó exactamente lo mismo. Disciplina, el fluir en la historia, el simplemente entregarse al oficio y hacerlo. Sí, sí, lo que pasa es que si no haces eso, es un poco, tiene que ver con el temperamento, ¿sí? Si yo no lo hago las mañanas con mi primer expreso, no lo hago la tarde y no hago la noche. Y si decido la noche, no duermo. Y es un poco es leer, escribir, hacer esto. Pero solo escribir soy disciplinado, lo demás no. Pero si me levanto cada mañana y decido 4 horas, 4 horas, y entonces me siento a pensar en ello, no a sufrirlo, no lo sufro. Sí, sí. Y luego esa disciplina y ese disfrute se ven reflejados en las obras, como en Parque Inglés. Sí, por ejemplo, sí, 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 sí. Se nota. Pero Parque Inglés, eso fue un tema, por ejemplo, de cuaderno. Ese sí fue un tema de cuaderno porque había escrito un montón de prosas y cosas. Algunas les subí a mi página, otras no. Y fueron como 500 prosas, de 500 palabras más o menos cada uno, que terminó siéndose un ritmo y un tempo y una cantidad. Y cuando estuve en la montaña, eh, o sea, empecé a pensar la ciudad. Y cuando empecé a pensar la ciudad, empecé a pensar mis textos y entonces empezaron a aparecer y después terminé haciendo otras cosas y junté algunas de algún tiempo y salió Parque Inglés. Sí, Fue necesario ese distanciamiento de la ciudad, porque Parque Inglés es un espacio muy tuyo, sí, sí, es un sí, espacio muy sí. tuyo. Y la montaña imagino que también, pero es diferente Sí, sí, a- Parque Inglés el título es porque yo vivo en los alrededores del Parque Inglés. Pero las historias son absolutamente urbanas, están hechas casi todas entre la Y y la Patria. O sea, suceden ahí las historias más muy imaginadas pequiteña, que vistas. Sí, sí, muy sí, sí. pequiteña, se nota. Tiene algunos tintes sombríos, me atrevería a decir, por momentos. Estamos hablando de Parque Inglés, sí. Estamos hablando de Parque Sí, sí, Inglés. sí. Yo creo que hay mucha tristeza en la gente, en nosotros. Es decir, hay mucha oscuridad, hay muchas cosas que no vemos, hay mucho aparentismo. Es una palabra que utilizaba un mexicano, Alfonso Reyes. El aparentismo en Latinoamérica y lo usaba Benjamín Carrión con respecto al Ecuador, culturalmente hablando. Entonces, yo siempre creo que hay que ver las cosas detrás. O veo yo las cosas, no es que quiera, pero normalmente están detrás. Entonces veo a alguien, veo algo, veo una imagen y digo, ¿qué habrá detrás? Cuento un cuento corto en Parque Inglés sobre la muerte de un ciego. No voy a decir cómo muere ni quién lo mata, si es que lo matan, pero era yo cómo lo vi comer y quién le asistía a comer. Y yo lo que imagino en el texto es qué hay detrás de esa asistencia y de ese comer, entre comillas, alegre del ciego en una cevichería. Es decir, eso, es un poco eso. Y casi siempre es como oscuro el detrás de los seres humanos. No es como iluminado, creo yo, no sé. Somos luces y somos sombras. Esto No, es algo, sin duda que sí. no hay cómo huir, aunque queremos hacerlo. Muchas veces queremos huir. Sí, 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 puede ser. Esto me lleva a pensar en la inspiración que has tenido para crear Parque Inglés. Son diferentes imágenes con las que te has topado en los alrededores, cuando vas caminando por la calle, o simplemente llegó, oh, se me ocurrió esta imagen y voy a pensar todo lo que está detrás.
hay diferentes formas. Veo a alguien o veo algo o tengo una sensación y la escribo. Es decir, qué sé yo, me fijo en cómo golpea el agua en una ventana y la describo. Y de ahí nace una historia. Es decir, no, eso. Creo que estar en dedos es la expresión o la imagen que explica el trabajar. Es decir, estar en dedos, ¿no? Esto quiere decir que de absolutamente todo podría salir una historia, del micrófono que tienes delante. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, todo depende del momento, creo. ¿No? Es eso. Y estar en dedos es escribir siempre. A mí me gusta mucho Pessoa por eso. Pessoa, en la mayoría de sus textos, prosas, es un tipo que escribe todos los días, las tardes, escribe, escribe. Y sobre lo que va escribiendo van saliendo imágenes y cosas, ¿no? Sí, eso. No me estoy comparando, estoy viendo el ejercicio, no, no tendría ni de lejos poeta, pero es un poco eso, es la cotidianidad. Muy bien. Iba a preguntar si tenías una búsqueda detrás de Parque Inglés. ¿Había una búsqueda inicial? ¿Había un algo ya trazado en el horizonte? Una búsqueda. No, creo que no, creo que no. El Parque Inglés se dio un momento en que yo tenía un texto, hay una razón muy clara para haber tomado la decisión de dedicarme a escribir desde el 2016, es decir, hacer lo menos posible otras cosas que escribir. Y ha sido un poco, ahora sí, publicar con cierta periodicidad, ¿no? O sea, siempre he recurrido a editores y eso. Y Parque Inglés llegó un momento en que requería eso. Entonces hice la criba yo mismo y dije, armemos un libro. No se iba a llamar así. Tenía un par de nombres un poco cursi, un poco, qué sé yo. Y al final, cuando armé yo mismo, hice una criba de 500 a 130 textos, terminó siendo Parque Inglés. Entonces lo envié al editor y lo aceptaron y eso. Muy bien. ¿Y tú esperas algo de nosotros como lectores? La complicidad. Yo soy muy lector, como supongo la mayoría de los que hacemos esto, porque sin escribir no hay, sin leer no es posible escribir. Em, Creo que una complicidad. La complicidad es lo que uno espera de un espectador o de un lector. Es decir, que entre al libro en lo posible sin prejuicios, que entre como quien entra a pasar el tiempo o a quitarse algo de encima, es decir, y ser cómplice, meterse en la historia. Creo que la complicidad ayuda a que en este caso, un libro sea llegue más a la persona más allá de la lectura que haga, del concepto que se dé sobre eso o de la reflexión que le permita, si le divierte o no. Es decir, creo que es la complicidad. Un lector, como ir a ver al cine, como ver obras de arte, creo que lo primero que implica es complicidad. Eso significa un cierto grado de entrega, arriesgarse a eso. Creo que si espero es eso, por eso publico, es decir, que haya lectores y se entreguen, más allá de que, como digo, empaten con la novela o no empaten en este caso, con los textos de Parque Inglés, o no, es decir, está bien, pero solo la complicidad hace que la obra de arte o que los textos literarios existan, no el satisfacer o no a alguien, o que sea fácil o menos complicado, o que dé, qué sé yo, moralejas y cosas de esas, ¿no? Creo que es la complicidad lector la que hace que un libro o un texto literario exista. Y ahora necesitamos de muchos cómplices, porque este libro ya existe y está a punto de presentarse. Sí, sí. Parque Inglés exactamente no, nos metimos del otro Ah, libro. mira tú. Sí, Bueno, ahora el que voy a presentar es una novela, es La Terraza Vacía. ok. Esa va a estar voy a presentarla en la Villa Celia Ujú. el 9 de abril a las 6:30 de la tarde. Pero eso es otra cosa, eso sí es novela con personajes y eso, pero eso es otra cosa. Eso será para una próxima entrevista, queridos amigos, pero se quedan con las ganas y así pueden ir a conocer al autor, escucharlo y además conocer de cerca la historia. Este jueves, No, jueves 9 de abril. jueves 9 de abril. Por eso, jueves 9 de abril. Sí, Ok. sí. ¿Algo más que te gustaría añadir sobre la escritura, sobre el impacto que tiene en la sociedad? No, agradecerte a ti la atención, la verdad, yo sigo lo que haces, me gusta lo que haces. Muchas Y estoy gracias. agradecido de estar aquí, no, no más. Lo otro ya se verá. Yo te agradezco a ti por toda la generosidad siempre permitiéndome leerte y además conocer esas diferentes facetas de escritura. Justamente inicié esta entrevista diciendo que había pensado sobre Ciudad Yenga, lo que me había generado esa lectura inicial, y luego lo que pasó después con Parque Inglés. Dije, qué diferente.
Y por eso mencionaba esto de lo sombrío, porque lo sentía muy presente en ambas, con diferentes Sí, matices. sí, diferentes cosas, sí, Sí, sí. con diferentes Pero además matices y son estilos perspectivas. absolutamente diferentes. Eso hace que Exactamente. el lector sea cómplice de cada libro, porque uno a veces piensa que es el mismo autor, mismas cosas, no. Pero Cada no, cosa es diferente, eso. eso es emocionante, Sí, es la idea. porque asombra. Muchas gracias. Reina Victoria, gracias. Muy Gracias a ti, amable. Efraín. Un abrazo a todos. Gracias, gracias. Estamos.